Bienvenidos a Gracia sobre Gracia. Hoy conoceremos la historia de John Newton, un hombre que pasó de ser traficante de esclavos a predicador del Evangelio. Transformado por la gracia de Dios, Newton escribió uno de los himnos más conocidos de todos los tiempos, Sublime Gracia. Su vida es un testimonio del poder de la redención en Cristo. Acompáñanos a descubrir cómo Dios cambió su corazón y lo convirtió en un instrumento de su gloria. John Newton, 1725-1807. Biografía de una transformación por la gracia. Retrato de John Newton. Este antiguo traficante de esclavos se convirtió en pastor y autor del himno Sublime Gracia. John Newton fue un marinero inglés, traficante de esclavos y posteriormente un reconocido pastor anglicano y escritor de himnos. Es famoso por ser el autor de Sublime Gracia, Amazing Grace en inglés, uno de los himnos cristianos más queridos de todos los tiempos. Su vida es una de las historias más impactantes de redención y cambio espiritual. Pasó de vivir en el pecado y la brutalidad a convertirse en un ferviente seguidor de Cristo, defensor de la fe y aliado en la lucha contra la esclavitud. A continuación se narra, de forma cronológica y emotiva, su travesía vital. Desde una niñez piadosa, pasando por los oscuros años en la trata de esclavos, hasta la luz de su conversión y su legado espiritual. Infancia marcada por la fe y la tragedia. John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, fecha del calendario juliano, equivalente al 4 de agosto en el gregoriano. Vino al mundo en el distrito portuario de Wapping, hijo de John Newton padre, un capitán de barco mercante que navegaba rutas por el Mediterráneo, y de Elizabeth Newton, una mujer cristiana devota. La madre de John, a pesar de sufrir de tuberculosis, llamada tisis en la época, dedicó sus pocas fuerzas a la formación espiritual de su hijo. Más adelante, Newton recordaría: «Nací en un ambiente de piedad y dedicación a Dios en mi infancia». Desde muy pequeño, su madre le enseñaba pasajes de la Biblia, oraba con él y le hacía memorizar himnos y versículos. Aquella madre, consciente de que quizá no viviría mucho, sembró en el corazón de su niño la semilla de la fe con gran esmero. Esa semilla espiritual echaría raíces profundas, aunque por un tiempo pareciera ahogada. Tristemente, cuando John tenía apenas 6 años, cerca de cumplir 7, su madre falleció en 1732 debido a su enfermedad, dejándolo desolado. La pérdida de esta guía piadosa a tan temprana edad marcó al pequeño. Su padre, frecuentemente ausente por los viajes, se volvió a casar al año siguiente. John pasó un par de años en un internado y luego fue enviado a vivir con su madrastra en Essex. Sin embargo, la influencia temprana de su madre no se borró. John jamás olvidó las oraciones susurradas junto a la cama y los himnos que aprendió en su infancia. Más adelante, él mismo reconocería que la semilla estaba plantada y a su tiempo daría su cosecha. Con todo, en esos años juveniles, la fe de su madre quedó relegada. John Newton creció inquieto, aventurero y rebelde. A los 11 años se embarcó por primera vez con su padre, uniéndose a la tripulación del barco. Entre los marineros endurecidos, el muchacho aprendió el oficio del mar rápidamente. Durante los siguientes años, Newton realizó 6 viajes junto a su padre antes de que éste se jubilase alrededor de 1742. A esa edad temprana, John ya experimentaba la vida ruda de los puertos, largas travesías, marineros rudos y el ambiente libertino de la marinería del siglo XVIII. Aunque había conocido la piedad en el hogar, al crecer se fue mezclando con hombres de costumbres disipadas y adoptó sus hábitos. Él mismo admitiría que durante su juventud se entregó al libertinaje y la irreverencia espiritual. Cuando su padre se retiró del mar, intentó encaminar a su hijo en una ocupación más estable. Planeó enviarlo a trabajar a una plantación de caña de azúcar en Jamaica, lo que en la práctica implicaba supervisar esclavos en las colonias. Sin embargo, John tenía otros planes. Terco e impetuoso, frustró los arreglos de su padre. En lugar de ir a Jamaica,
se enroló por cuenta propia en un barco mercante que partía hacia el Mediterráneo. Este acto de desafío fue solo el comienzo de varios años de decisiones temerarias. En ese interín, ocurrió algo determinante en su vida personal. John se enamoró. Durante una visita a unas familias amigas en Catford, Kent, en 1743, conoció a Mary Catlett, cariñosamente llamada Polly, de apenas 13 años. John tenía 17. Para él fue amor a primera vista. Casi desde el primer momento en que vi a esa chica, quedé prendado de un afecto por ella que jamás disminuyó ni por un instante, escribiría más tarde. Ese amor juvenil por Mary, profundo y constante, sería un faro para John incluso en sus épocas más oscuras. Por quedarse cerca de Mary, perdió oportunidades y desafió las órdenes de sus superiores. Años después, un biógrafo, el obispo Handley Moule, diría que Mary fue para Newton como el ancla misericordiosa que le salvó de abandonarse por completo. Rebelión y degradación. De la Armada Real a la esclavitud en África. En 1743, con 18 años, mientras John viajaba para visitar a unos amigos, el destino le jugó una mala pasada. Fue reclutado a la fuerza, práctica conocida como press gang por la Armada Real Británica. De improviso, Newton se encontró sirviendo en un buque de guerra, el HMS Harwich, contra su voluntad. La vida a bordo de un navío de la Royal Navy era extremadamente dura para un joven acostumbrado a cierta libertad. Newton, indisciplinado por naturaleza, resentía la rígida autoridad naval. Las condiciones eran opresivas: trabajos extenuantes, comida escasa y castigos corporales frecuentes para mantener la disciplina. Incapaz de soportar aquello, John decidió desertar poco después. La huida no tuvo éxito. Fue capturado y llevado de regreso al buque para enfrentar las consecuencias. La Armada no tenía piedad con los desertores. Newton fue azotado públicamente en el puerto de Plymouth como escarmiento. Le ataron semidesnudo al mastelerillo delante de la tripulación y le propinaron decenas de latigazos. La sangre corrió por su espalda durante el castigo ejemplar. Aquel suplicio infame dejó cicatrices físicas y emocionales en el joven. Además del dolor y la humillación pública, fue degradado de su puesto de oficial, midshipman, a simple marinero raso por insubordinación. Sumido en la vergüenza y la furia, Newton llegó a fantasear con vengar su desgracia. Se dice que, en su desesperación, consideró matar al capitán y luego suicidarse tirándose al mar. No obstante, esos impulsos extremos pasaron y John siguió con vida, aunque ahora era un marinero despreciado y vigilado. Con tal antecedente, su situación en el navío era insostenible. Tiempo después, cuando el HMS Harwich se dirigía hacia la India, se le permitió transferirse a otra embarcación. Ironías del destino, Newton pidió ser trasladado a un barco negrero, probablemente buscando escapar del horror de la guerra naval a cambio de la, no menos brutal, vida mercante. Así, acabó como tripulante del Pegasus, un buque mercante de la trata de esclavos con rumbo a la costa de África Occidental. Tenía alrededor de 19 años cuando entró de lleno en el sórdido mundo del comercio transatlántico de esclavos. A bordo del Pegasus, John Newton descubrió otro tipo de infierno. El barco formaba parte del tráfico conocido como el comercio triangular. Zarpaba de Inglaterra con mercancías, las intercambiaba en África por seres humanos, y luego esos hombres, mujeres y niños esclavizados eran transportados hacinados hacia las colonias de América. Newton era un marino más en esa empresa inhumana. Sin embargo, sus problemas personales continuaron. No se llevaba bien con la tripulación ni con el capitán del Pegasus. Su actitud indisciplinada y altanera le granjeó la antipatía de sus compañeros. Finalmente, en 1745, hartos de él, lo abandonaron en la costa de África Occidental. Newton fue dejado al cuidado, o más bien a la merced, de un comerciante de esclavos llamado Amos Clow, en una zona que hoy corresponde a Sierra Leona. Clow, a su vez, prácticamente entregó a John como sirviente a su esposa africana, una mujer de la tribu Sherbro, a quien Newton se refiere como
Princess Pelle. Esta mujer, quien era de origen noble local, lo trató con extrema crueldad. De repente, el joven inglés pasó de ser traficante a esclavo en tierra africana, sufriendo él mismo la indignidad y el abuso. Años después, Newton describiría esa época diciendo que fue siervo de esclavos en África, una frase que él mismo mandó grabar en su epitafio. La situación de Newton en África era deplorable. Relató que fue brutalmente maltratado, padeciendo hambre y humillaciones. En cierta ocasión, desesperado y sintiéndose totalmente envilecido, cayó tan bajo que se vendió a sí mismo a la mujer que lo tenía cautivo. Prácticamente se convirtió en esclavo de una esclava, dependiente de las migajas que ella le arrojaba debajo de la mesa. John vivía en harapos, enfermo y reducido a la servidumbre. Más de una vez pensó que moriría en esa lejana tierra, olvidado por todos. Aquella experiencia lo quebrantó profundamente. Como el hijo pródigo del Evangelio, había despilfarrado su libertad y acabado literalmente entre cerdos, ansiando las sobras. Newton tenía unos 20 años y tocó fondo en ese periodo, lejos de su patria y sin ningún consuelo visible. Sin embargo, incluso en esa degradación, la providencia no lo abandonó. En 1748, después de casi 3 años de penurias, llegó inesperadamente su rescate. El padre de John, al no tener noticias de su hijo, había pedido a un capitán conocido que lo buscase por aquellas costas. Efectivamente, un capitán de un barco mercante, el Greyhound, que comerciaba por la zona, logró encontrar a Newton y lo liberó de aquella esclavitud. A comienzos de 1748, John fue subido a bordo del Greyhound, un navío inglés que zarpó de regreso a Inglaterra. Estaba débil y demacrado, pero al fin libre de sus opresores africanos. Curiosamente, ser rescatado no significó una transformación inmediata en su carácter. De regreso entre compatriotas, Newton volvió a sus antiguos hábitos. Se reintegró a la tripulación como marino. Era inteligente y capaz en las faenas náuticas, pero espiritualmente seguía alejado de Dios. Él mismo admitiría que, a pesar de la formación cristiana de su niñez, había renunciado hacía mucho a cualquier convicción de fe. De hecho, era conocido por su boca blasfema y su comportamiento irreligioso. Años después, se autodenominaría el viejo blasfemo africano. En aquel momento, John Newton estaba sumido en el pecado, endurecido por las experiencias vividas, y no mostraba señal de arrepentimiento, todavía. La tormenta que cambió su vida. Conversión en alta mar. La gracia divina suele irrumpir en los momentos más inesperados. Para John Newton, ese momento llegó en medio de una tormenta feroz en el Atlántico. En marzo de 1748, el Greyhound navegaba de vuelta a Inglaterra bordeando las costas de Irlanda cuando fue sorprendido por un temporal violentísimo. Newton, como marinero experimentado, se hallaba en el timón intentando conducir el barco entre olas enormes y vientos huracanados. La situación se volvió dramática. El Greyhound estaba maltrecho tras semanas de viaje y la tormenta amenazaba con hundirlo sin remedio. Durante horas lucharon contra el mar embravecido. Newton más tarde relataría que fue una de las peores tempestades que había visto. Olas negras como montañas azotaban la embarcación. El timón casi no respondía. El agua inundaba la cubierta. Y cada hombre a bordo temía que el barco volcara de un momento a otro. En medio del caos, John se amarró como pudo para no ser arrastrado por el mar. Mientras tanto, un compañero a quien acababa de relevar en la cubierta fue barrido por una ola gigante y desapareció en las profundidades. La muerte estaba a un paso para todos ellos. Finalmente, tras varias horas de lucha agotadora, llegó un punto de quiebre. Casi al amanecer, una ola descomunal golpeó al Greyhound y lo estremeció por completo. La bodega comenzó a inundarse rápidamente. Los marineros, aterrados, corrían con baldes intentando achicar el agua sin éxito. John Newton estaba convencido de que el barco zozobraría en cualquier momento. Fue entonces, con la proa hundiéndose entre las olas, que el endurecido marino hizo algo que no había hecho en años. Clamó a Dios. Con el miedo de morir ahogado y desesperado, John gritó:
Señor, ten misericordia de nosotros. Estas palabras, proferidas casi instintivamente, marcaron un antes y un después. Newton las pronunció sin planearlo, pero inmediatamente se dio cuenta de su significado. Lograron estabilizar momentáneamente el timón, y el joven tuvo un breve respiro en el que pudo reflexionar. Más tarde escribió que, sentado en su camarote mientras la tormenta aún rugía, pensó en aquella súplica que había salido de sus labios. Se preguntó, ¿misericordia? ¿De parte de Dios? ¿Qué misericordia puedo esperar yo, un blasfemo y miserable pecador? Esa noche, en esa humilde oración espontánea, Dios tocó su corazón. Newton sintió que, en medio del vendaval, había una presencia que lo confrontaba con su propia maldad y a la vez le ofrecía gracia inmerecida. Milagrosamente, el Greyhound sobrevivió a la tormenta. Las aguas fueron calmando después de ese clamor. Tras 4 semanas de penosa navegación, el averiado barco finalmente logró llegar a puerto seguro en Irlanda. Entraron en Lough Swilly, Donegal. John estaba convencido de que Dios había escuchado su clamor y les había salvado la vida. Aquel suceso del 21 de marzo de 1748, 10 de mayo según el antiguo calendario que él seguía, se convirtió para él en el día de mi gran liberación. Para el resto de su vida, Newton conmemoró esa fecha como el aniversario de su conversión, un día de humillación ante Dios. Para siempre recordaré, decía, cómo la gracia de Dios comenzó a obrar en mí aquel día cuando, por fin, sometí mi voluntad a un poder superior. No se piense que John Newton se volvió santo de la noche a la mañana. Él mismo reconoció posteriormente que su conversión fue un proceso más que un instante. En sus diarios y cartas explicó que, si bien aquella tormenta marcó el inicio de su regreso al camino de la fe, su comprensión plena del Evangelio y un cambio completo de vida llegaron gradualmente. Empecé a leer la Biblia y literatura cristiana durante el viaje de retorno, cuenta Newton. Para cuando pisó tierra británica nuevamente, creía ya en las verdades del cristianismo evangélico, la pecaminosidad del hombre, la salvación por la sola gracia de Cristo, etc. A partir de ese momento, decidió abandonar los hábitos más groseros que lo habían caracterizado. Dejó la blasfemia, la burla de lo sagrado, la bebida desmedida y el juego. Sus compañeros notaron el cambio en su lenguaje y actitud. No obstante, y esta es una parte paradójica de su historia, Newton continuó involucrado en el comercio de esclavos por algún tiempo más. ¿Por qué un hombre que había experimentado la misericordia divina siguió en un negocio tan cruel? Newton años después reflexionaría con honestidad sobre ello. Explicó que su mente aún estaba cegada en muchos aspectos y que, aunque dejó de maltratar a los esclavos personalmente y procuraba tratarlos con cierta humanidad durante los viajes, no fue sino con los años y el crecimiento espiritual que entendió la enorme maldad intrínseca de la esclavitud. Dijo que al inicio de su vida cristiana tenía mucho que desaprender. Los valores mundanos que había absorbido no desaparecieron instantáneamente. Más adelante confesaría con pesar: durante los primeros años de mi conversión, fui muy deficiente en muchos aspectos. No puedo considerarme a mí mismo como un creyente en el pleno sentido de la palabra, sino hasta bastante tiempo después. Este escrúpulo lo llevó a afirmar que, en realidad, no fue totalmente fiel a Cristo hasta pasado un buen periodo. Aún así, la transformación había comenzado en aquel barco destrozado por la tempestad. John Newton, el infiel y libertino, había sido alcanzado por la sublime gracia de Dios. Un marinero renovado, matrimonio y crecimiento en la fe. Tras su conversión inicial, Newton regresó a Inglaterra con un corazón cambiado. Se estableció en la ciudad portuaria de Liverpool en 1748, que para entonces era uno de los principales centros de la trata de esclavos. A través de contactos de su padre y conocidos, John consiguió empleo como primer oficial, primer maate, en un barco negrero llamado Brownlow, zarpando nuevamente hacia la costa de Guinea y las Indias Occidentales. Aunque hoy nos resulte chocante, Newton en aquel entonces veía su ocupación como comerciante,
compatible con su fe incipiente, siempre y cuando él personalmente no incurriera en crueldades innecesarias. Partió en ese viaje con ánimo reflexivo, llevando consigo una Biblia y algunos libros cristianos que comenzó a estudiar en los ratos libres a bordo. En 1750, de vuelta en Inglaterra, John Newton tomó una de las decisiones más importantes de su vida personal. Se casó con Mary Polly Catlett, su amor de juventud. Llevaban años amándose a la distancia. A pesar de las largas separaciones y peligros, ese amor había perdurado. La boda se celebró el 12 de febrero de 1750, cuando John tenía 24 años y Mary unos 20. La unión con Mary fue una gran bendición y un punto de estabilidad emocional para Newton. Polly compartía su fe en Dios y lo apoyó incondicionalmente. Aunque la pareja no tuvo hijos propios, tuvieron una vida familiar tranquila y más adelante adoptarían a 2 sobrinas huérfanas. Su matrimonio fue un refugio de felicidad para John. Él escribía cartas tiernas a su amada Polly desde alta mar, y sus escritos dejan ver un profundo cariño y respeto hacia ella. Como capitán en formación, Newton realizó al menos 3 viajes como capitán de barcos negreros después de casarse. Comandó el Duke of Argyll en 1750 y un barco llamado African en 1752, 1753 y nuevamente en 1753-1754. En estas travesías al África y América, transportó cientos de esclavos. Sin embargo, a diferencia de sus primeros años, ahora lo hacía con creciente incomodidad moral. Durante esas largas horas en alta mar, con la Biblia en mano, John meditaba sobre las enseñanzas de Jesús. La disonancia entre el evangelio que le hablaba de amor al prójimo y la realidad de las bodegas repletas de personas encadenadas comenzó a perturbar su conciencia. Si bien Newton no renunció de inmediato a su cargo, pues era su medio de sustento y no conocía otra vida, empezó a tratar mejor a los esclavos bajo su custodia. Ordenaba mantenerlos relativamente limpios, les daba la mejor alimentación que podía dentro de lo limitado del barco, y prohibía castigos brutales gratuitos. Incluso realizaba cultos en la nave los domingos, leyendo la Biblia para quien quisiera escuchar, llegando a incluir en ocasiones a la tripulación y a los propios africanos cautivos en oración. Estas medidas no eliminaban la crueldad inherente al tráfico humano, pero muestran que la compasión cristiana iba abriéndose paso en su corazón. En 1754, la carrera marina de Newton llegó a un punto final inesperado. Ese año, durante un viaje, sufrió un colapso de salud. Se cree que fue un derrame cerebral o fuerte ataque apoplético que casi lo incapacita. Tenía apenas 29 años, pero aquella crisis lo convenció de que ya no debía seguir navegando. Con dificultad, logró regresar a Inglaterra. Comprendiendo que Dios quizás le estaba cerrando esa puerta, decidió abandonar la vida en el mar para siempre. Sin embargo, aún mantenía inversiones en las compañías navieras, es decir, parte de sus ahorros seguían ligados al comercio esclavista, algo que luego también lamentaría. Fijó entonces su residencia estable con Mary. Entre 1755 y 1760 consiguió un puesto modesto pero seguro como inspector de las mareas en el puerto de Liverpool, una especie de oficial de aduanas encargado de recaudar impuestos portuarios. Este empleo terrestre le dio la oportunidad de dedicar tiempo a su formación espiritual e intelectual. Newton, sintiendo un fuerte llamado interior hacia el servicio de Dios, aprovechó las tardes libres y los días de descanso para educarse intensamente. Aprendió latín, griego y hebreo por su cuenta, estudiando las escrituras en sus idiomas originales. También leía sermones y obras teológicas de escritores puritanos y anglicanos devotos. Poco a poco, el otrora rudo marinero se iba transformando en un erudito bíblico. Durante esos años en Liverpool, John tuvo además contacto con líderes destacados del movimiento evangélico británico. Conoció al célebre predicador George Whitefield, uno de los máximos impulsores del Gran Despertar, quien visitaba con frecuencia la zona. Whitefield,
Aunque ordenado en la Iglesia de Inglaterra, predicaba al aire libre a multitudes y lideraba la rama calvinista del naciente metodismo. Newton quedó fascinado con la pasión de Whitefield por el Evangelio. Se convirtió en su entusiasta discípulo y amigo. También llegó a conocer y admirar a John Wesley, el fundador del metodismo, quien pasaba a veces por Liverpool. Estas conexiones le abrieron la mente a un cristianismo vivo, orientado a la conversión del corazón, distinto de la fe nominal que él había visto de joven. Newton empezó a participar en reuniones de estudio bíblico y oración, y ganó reputación como laico predicador capaz de dar charlas edificantes sobre la gracia de Dios. Toda esta maduración espiritual culminó en un deseo claro. Newton sintió el llamado a ser ministro del Evangelio. A mediados de la década de 1750, se convenció de que Dios quería usar su dramática historia para edificar a otros. Decidió entonces buscar la ordenación sacerdotal en la Iglesia anglicana. No fue un camino fácil. Newton no provenía de la vía tradicional, no había estudiado en Oxford o Cambridge, ni tenía los contactos eclesiásticos habituales. En 1757 presentó una primera solicitud formal para ser ordenado, pero fue rechazada por el arzobispo de York debido quizás a sus antecedentes y a su asociación con metodistas, quienes eran vistos con recelo por el alto clero. Newton, perseverante, no se rindió. Escribió cartas a otros obispos, incluyendo al de Chester y al de Lincoln, e incluso consideró unirse a los disidentes independientes o presbiterianos si la iglesia establecida le negaba la entrada. Durante varios años, la burocracia y los prejuicios le cerraron las puertas. Finalmente, la providencia sonrió. En 1764, amigos influyentes de los círculos evangélicos tomaron su causa. Un clérigo llamado Thomas Hawes lo recomendó a un noble piadoso, William Legge, conde de Dartmouth, quien era simpatizante de los metodistas y podía interceder ante la jerarquía. Gracias a ese apoyo, Newton fue aceptado por el obispo de Lincoln para ordenarse. El 29 de abril de 1764, John Newton recibió las órdenes de diácono, y el 17 de junio de ese año fue plenamente ordenado sacerdote anglicano. Después de casi 7 años de espera, por fin era reverendo. Se le asignó como destino la parroquia de Olney, un pequeño pueblo rural en Buckinghamshire. Pastor en Olney, un siervo humilde y compositor de himnos. John Newton asumió en 1764 el cargo de cura, párroco de la iglesia de los santos Pedro y Pablo en Olney. Contaba con 39 años de edad y un fervor extraordinario por predicar la gracia que lo había rescatado. Su llegada a esta apacible comunidad marcó el comienzo de una etapa fructífera tanto en el ministerio pastoral como en la creación de himnos que trascienden hasta hoy. En Olney, Newton encontró su vocación definitiva, la de pastor de almas. Desde el principio, se dedicó en cuerpo y alma a su congregación. Olney era un pueblo de tejedores y agricultores, en su mayoría analfabetos y de escasos recursos. Newton, recordando su propia ignorancia espiritual pasada, se dispuso a enseñarles con paciencia y amor. Visitaba incansablemente a los feligreses en sus casas, oraba con las familias, asistía a los enfermos y consolaba a los afligidos. Su celo pastoral era notable. No se conformaba con el sermón dominical, sino que abrió también reuniones de oración entre semana y estudios bíblicos. Solía levantarse antes del alba para orar por su pueblo. Pronto se corrió la voz de que en Olney había un predicador diferente, un hombre humilde que hablaba con el corazón, usando a menudo su propia historia como ejemplo de la misericordia de Dios. Los domingos, la pequeña iglesia de piedra de Olney comenzó a llenarse más allá de su capacidad. El mensaje de Newton, centrado en la pecaminosidad humana y la gracia salvadora de Cristo, conmovía a muchos. Su estilo era sencillo pero apasionado. No predicaba con altanería, sino como un gran pecador que habla de un gran Salvador. De hecho, frecuentemente en sus sermones aludía a su experiencia personal, diciendo, por ejemplo, que el más ignorante, miserable
y despreciable de los esclavos fuera arrancado de la costa de África y señalado para ser ministro de la Iglesia, es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca estimar suficientemente. Frases como esa dejaban boquiabiertos a sus oyentes rurales. Su párroco se reconocía a sí mismo como aquel esclavo miserable, rescatado ahora para servir a Dios. Tal honestidad y gratitud a Dios inspiraban a la Grey. La multitud creció tanto que hubo que construir una galería adicional en la iglesia para acomodar a todos los concurrentes. En 1767, Olney recibió la llegada de un vecino ilustre que se volvería entrañable amigo de Newton, William Cowper, poeta inglés de renombre. Cowper, autor de conocidos poemas y traductor de Homero, se mudó al pueblo buscando tranquilidad debido a sus problemas de depresión y ansiedad. La amistad entre el pastor Newton y el poeta Cowper fue inmediata. Compartían la fe cristiana y el amor por la literatura. Cowper halló en Newton un mentor espiritual y compañero comprensivo, ya que el poeta sufría episodios severos de tristeza y hasta tendencias suicidas. Newton lo aconsejó, lo animó en oración e incluso lo acogió temporadas en su propia casa cuando la mente de Cowper flaqueaba. Por su parte, Cowper aportó su genialidad poética a la iglesia local. Pronto, los dos amigos comenzaron un proyecto creativo extraordinario: escribir himnos juntos para uso en los cultos. Newton había notado que muchos feligreses sencillos memorizaban más fácilmente las verdades bíblicas en forma de canción. Así que, con tal de atraer a los feligreses a las reuniones de oración y grabar el Evangelio en sus corazones, Newton se propuso componer un himno nuevo casi cada semana. Cowper colaboraba entusiasmado en esta tarea. Entre ambos produjeron decenas de himnos espirituales durante los años siguientes. Estas canciones se cantaban primero en los servicios semanales de Olney, a menudo para reforzar la enseñanza de un sermón específico. En 1779, John Newton recopiló la mayor parte de esos cánticos en un volumen titulado Olney Hymns, Himnos de Olney, publicado con la coautoría de William Cowper. Este himnario contenía casi 350 composiciones, de las cuales unas 280 eran de Newton y el resto de Cowper. El libro se dedicó a mis queridos feligreses de Olney, para quienes los himnos fueron compuestos originalmente, como testimonio del sincero amor que les tengo, escribía Newton en el prólogo. Varios himnos de esta colección han perdurado y aún se cantan alrededor del mundo. Por ejemplo, de Newton son Cuán dulce el nombre de Jesús suena, How sweet the name of Jesus sounds, y Grandes cosas se dicen de ti, Sión, ciudad de nuestro Dios. Glorious things of thee are spoken. De Cowper surgieron joyas como Dios obra de maneras misteriosas, God moves in a mysterious way. Pero sin duda, el más célebre resultó ser un himno que Newton escribió para acompañar a uno de sus sermones y que inicialmente tituló Faith's Review and Expectation, Examen de la Fe y la Esperanza. Hoy lo conocemos simplemente como Sublime Gracia. Sublime Gracia, el nacimiento de un himno inmortal. Dentro de los himnos de Olney, Sublime Gracia del Señor destaca singularmente por su mensaje profundamente personal y universal a la vez. John Newton probablemente compuso este cántico entre 1760 y 1770 durante sus años en Olney. Existe la tradición de que lo escribió específicamente para la reflexión de Año Nuevo de 1773, ya que predicó en la iglesia el 1 de enero de 1773 sobre Primeros Crónicas 17, 16, 17. En ese pasaje bíblico, el rey David exclama con humildad: Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿O qué? Me has mirado como a alguien importante, oh Señor Dios. Newton se identificaba profundamente con las palabras de David, un pecador asombrado de hasta dónde lo había traído la gracia de Dios. Bajo esa inspiración, escribió los versos que comenzarían: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. En español se canta:
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, yo ciego fui, mas veo hoy, perdido, y Él me halló. El himno originalmente se publicó en el himnario de 1779 bajo el título Faith's Review and Expectation, es decir, una mirada de fe al pasado y al futuro, y constaba de 6 estrofas. En sus versos, Newton resume su testimonio espiritual sin nombrarse directamente, pero es imposible no ver tras cada línea la sombra de su propia vida. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Aquí alude a sí mismo como ese infeliz, wretch, miserable, que fue hallado por Dios en su perdición, y al don de la vista espiritual que recibió, recordando quizás la ceguera de sus años de pecado y cómo ahora ve la verdad. En peligros, pruebas y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Estas estrofas reflejan sus múltiples peligros vividos, tormentas, penalidades, guerras internas, de los cuales reconoce que la gracia lo libró, y afirma con fe que esa misma gracia lo llevará a salvo hasta el hogar celestial. Newton acompañó el texto con una nota que citaba la escritura de Primera Crónicas 17, 16, 17, haciendo evidente que se consideraba igual que David, indigno de las misericordias recibidas. El mensaje central del himno es la asombrosa gracia que perdona y transforma al más vil pecador. No importaba cuán bajo hubiese caído alguien, y Newton ciertamente se veía a sí mismo como alguien que había caído muy bajo. La gracia de Dios podía salvarlo y darle una nueva vida. Aunque Sublime Gracia fue escrito para su modesta congregación, Dios tenía planeado algo más grande. Con el tiempo, este cántico se convertiría en una de las canciones espirituales más amadas del mundo, cantada no solo por cristianos, sino también usada en contextos de libertad y derechos humanos. Muchos lo adoptaron como himno personal de liberación, asumiendo que sus versos eran el testimonio directo de Newton sobre la trata de esclavos, lo cual en parte es verdad, aunque el himno no menciona explícitamente la esclavitud, su trasfondo le daba poder simbólico. Durante el siglo XIX, Amazing Grace resonó en los Estados Unidos en boca de esclavos liberados y en reuniones evangelísticas del Segundo Gran Despertar. En el siglo XX fue entonado en marchas por los derechos civiles. Pocas obras humanas han expresado con tanta sencillez y profundidad la idea de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Para Newton, en su tiempo, este himno fue simplemente una de las muchas formas en que compartía su fe con su rebaño. Nunca buscó fama literaria con él. Sin embargo, la providencia quiso que Sublime Gracia trascendiera los siglos. Hoy existe en innumerables idiomas y versiones. Pero detrás de su fama está la historia viva de John Newton, el infeliz que fue salvado. Cada vez que se canta «Yo ciego fui, mas veo ya», se revive aquel momento en que un marinero pecador, perdido en la tormenta, comenzó a ver la luz de la misericordia divina. Mentor de un reformador. Amistad con William Wilberforce. En 1780, tras 16 fructíferos años en Olney, John Newton recibió una invitación que lo llevaría a una esfera de influencia aún mayor. Un rico banquero evangélico y filántropo, John Thornton, lo llamó a Londres para ofrecerle el cargo de rector de la iglesia de Santa María de Woolnoth, en el corazón de la City londinense. Newton aceptó y se trasladó a la capital ese mismo año. Con 54 años de edad, se convirtió en uno de los pocos pastores evangélicos de la iglesia anglicana en Londres por entonces, desde el púlpito barroco de St. Mary Woolnoth. Newton siguió proclamando las verdades del Evangelio con el mismo fuego que en Olney, pero ahora ante un público más diverso que incluía comerciantes, aristócratas y figuras influyentes de la sociedad. Su iglesia se llenó de oyentes curiosos por escuchar al excapitán negrero convertido en predicador piadoso. Entre los asiduos a sus sermones estaban jóvenes deseosos de guía espiritual y personas de la alta sociedad
tocadas por el avivamiento evangélico en curso. Uno de esos jóvenes fue el parlamentario William Wilberforce. Wilberforce, nacido en cuna rica, era diputado en la Cámara de los Comunes por Yorkshire. En 1785, a sus 25 años, Wilberforce pasó por una profunda crisis personal. Experimentó una conversión al cristianismo evangélico que lo dejó preguntándose si debía abandonar la vida política, que consideraba mundana, para servir a Dios. En busca de consejo, acudió en secreto al reverendo John Newton, cuyo testimonio conocía. A fines de 1785, Wilberforce se reunió con Newton en Londres. Fue un encuentro providencial que tendría repercusiones históricas. Newton escuchó al joven parlamentario hablar de su fe naciente y sus dudas sobre si seguir en la política. Con la sabiduría de sus años, John lo sorprendió aconsejándole lo contrario de lo que Wilberforce esperaba: que permaneciera en el Parlamento y que sirviera a Dios allí, usando su posición para hacer el bien y luchar contra el mal sistémico de la nación. En esencia, Newton le dijo que Dios te ha ubicado donde estás con un propósito. Sirve a Dios donde estás. Concretamente, lo animó a considerar la lucha contra la trata de esclavos como un campo en el cual podría actuar con eficacia desde su cargo público. Este consejo encendió en Wilberforce una convicción perdurable. El joven decidió no retirarse de la vida pública, sino dedicar sus energías a abolir el comercio de esclavos, esa vil mancha en el honor británico. Newton se convirtió entonces en una suerte de mentor y aliado espiritual para Wilberforce. Los dos se reunían de vez en cuando. Newton oraba por él y lo animaba a perseverar cuando los obstáculos políticos se hacían abrumadores. Dada su propia experiencia, Newton aportaba autoridad moral a la causa. Podía dar testimonio de primera mano de los horrores de la esclavitud y del tráfico de seres humanos. Y así lo hizo. En 1787 se formó en Londres el Comité para la Abolición de la Trata de Esclavos, un movimiento liderado por activistas cuáqueros, anglicanos evangelicals y parlamentarios como Wilberforce. John Newton, aunque ya mayor, se sumó con entusiasmo. Durante muchos años había guardado silencio público sobre su pasado negrero, quizá por vergüenza o porque creía que su llamado principal era predicar el evangelio estrictamente. Pero llegado este momento, sintió la responsabilidad ineludible de confesar abiertamente su complicidad pasada y denunciar el tráfico esclavista. Me parece que 2 décadas de silencio sobre el tema son suficientes, dijo. He callado demasiado tiempo. Así que en 1788, Newton publicó un panfleto apasionado titulado Thoughts upon the African Slave Trade, Reflexiones sobre el comercio de esclavos africanos. En este escrito, describe con detalle escalofriante las condiciones de los barcos negreros durante la travesía del Paso Medio, la aglomeración de personas encadenadas, la insalubridad, los sufrimientos indecibles y la alta mortalidad. Lo hacía con conocimiento de causa, habiendo sido él mismo capitán de esas naves. Además, en el panfleto pide perdón por su pasado y se declara profundamente arrepentido. En un célebre pasaje, Newton escribe: «Me ha parecido necesario hacer esta confesión, aunque llega demasiado tarde. Siempre será motivo de reflexión humillante para mí el saber que una vez fui un instrumento activo en un negocio que ahora hace estremecer a mi corazón». Estas palabras revelan la sinceridad de su arrepentimiento. Su corazón convertido ahora temblaba al recordar aquello en lo que antes participó sin escrúpulos. Newton envió copias de este escrito a cada miembro del Parlamento. El impacto fue significativo. Su testimonio venía de alguien que conocía el sistema desde dentro y no podía ser fácilmente desestimado. La publicación tuvo que reimprimirse rápidamente debido a la demanda. Newton, que una vez había comerciado vidas por ganancia, ahora ponía su pluma al servicio de la dignidad humana, invocando los principios cristianos de amor y justicia. De este modo, se volvió un aliado clave de Wilberforce y los abolicionistas. También compareció ante comités parlamentarios dando testimonio verbal de lo que había visto, fortaleciendo la evidencia contra la trata.
No subestimemos la valentía moral que esto implicaba. Newton se exponía a críticas y quizás al escarnio, pero consideró que debía hacerlo como una forma de contrición pública y para que Dios usara su pasado para bien. Durante casi 20 años, Wilberforce y sus colegas presentaron reiteradamente proyectos de ley para abolir el tráfico de esclavos. La oposición era fuerte, pues había grandes intereses económicos involucrados. A veces Wilberforce se desanimaba por las derrotas políticas y la lentitud del progreso. En esos momentos, Newton estaba ahí para levantar su ánimo. Como un Moisés apoyando a un Josué, el viejo pastor sostenía en oración la lucha del joven legislador. En cartas y conversaciones, Newton le recordaba que Dios es justo y que a su debido tiempo la causa de la verdad triunfaría. Últimos años, un gran pecador y un gran salvador. Con el paso de los años, John Newton se fue haciendo anciano, pero nunca perdió el fervor. Continuó sirviendo en St. Mary Woolnoth hasta el final de su vida. En la década de 1790, a medida que superaba los 70 años, su salud empezó a declinar. Sufrió la pérdida de su amada esposa Mary en 1790, tras casi 40 años de matrimonio. Aquello fue un golpe durísimo para John. Había amado a Polly desde la juventud y ahora debía enfrentar la recta final de su peregrinaje sin su compañera terrenal. En su dolor, Newton encontró consuelo en la misma fe que había predicado a otros. Escribió un libro titulado Cartas a una esposa, publicado en 1793, donde volcaba su pena y a la vez su sumisión a la voluntad de Dios. En esas cartas, dirigidas a la difunta Mary como una forma de procesar el luto, expresa cuánto la extraña, pero también cómo confía en la soberana bondad divina, incluso en la separación temporal. Físicamente, Newton padeció problemas de vista. Hacia el final estaba casi ciego, al punto que debía subir al púlpito con un asistente que le guiaba. Sus amigos y médicos le aconsejaban, con cariño, que tal vez era hora de retirarse de la predicación. Después de todo, ya no podía leer fácilmente sus notas y su voz temblaba con la edad. Pero Newton tenía otro parecer. Respondía medio en broma, medio en serio. ¿Dejar de hablar? ¿Acaso el viejo blasfemo africano va a dejar de hablar de la gracia mientras aún pueda abrir la boca? Esta frase muestra su determinación. Mientras tuviera aliento, proclamaría a Cristo. Recordaba lo que Dios había hecho por él y ardía en deseos de seguir compartiendo esa sublime gracia con otros. A pesar de su ceguera casi total, la memoria y el corazón de Newton seguían claros en lo esencial. Un testigo refiere que, poco antes de morir, dijo con humildad: «Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador». ¿Qué resumen tan perfecto de su vida? John Newton jamás quiso presentarse como un héroe de moral intachable. Al contrario, insistía en presentarse como un gran pecador salvado por una gracia mayor aún. Esa sinceridad y énfasis en Cristo en lugar de en sí mismo es parte fundamental de su legado espiritual. Finalmente, John Newton culminó su carrera y su peregrinaje en la Tierra. Falleció el 21 de diciembre de 1807 en Londres, a la edad de 82 años. Partió con la paz serena de quien confía en encontrarse con el Salvador que lo rescató tantos años atrás en aquella tormenta. Hasta sus últimos días, recibió con gozo a quienes lo visitaban para escuchar de sus labios alguna exhortación o anécdota edificante. Moría un santo anciano que nunca olvidó haber sido un vil pecador. Fue enterrado junto a su esposa Mary en el cementerio de la misma iglesia de St. Mary Woolnoth. Más tarde, en 1893, sus restos serían trasladados a Olney, el pueblo que tanto significó para ambos, donde hoy descansan juntos. En la pared de la iglesia londinense se colocó una placa con el epitafio que Newton mismo había escrito años antes, queriendo que fuera su mensaje póstumo. En él, una vez más, se narraba a grandes rasgos su increíble historia, para gloria de Dios. John Newton, clérigo. Antes un infiel y libertino, un sirviente de esclavos en África, fue,
por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y señalado para predicar la fe que por tanto tiempo había procurado destruir. Cualquiera que lea estas líneas en su lápida conoce de inmediato lo esencial. Newton se definía no por sus logros, sino por la misericordia de Cristo que lo preservó. Lo restauró cuando se había perdido. Lo perdonó de sus muchos pecados y finalmente lo llamó al ministerio del Evangelio que antes se burló. Ningún título académico ni alabanza humana hubiera honrado tanto a Newton como esas palabras sencillas que él dejó preparadas. Providencialmente, Newton vivió lo suficiente para ver con sus propios ojos el primer fruto legislativo de la causa abolicionista que tanto le importaba. En marzo de 1807, el Parlamento británico aprobó el Acta para la abolición de la trata de esclavos. Cuando la ley pasó en la Cámara de los Lores el 25 de marzo de 1807, Newton, ya muy débil y cercano a su partida, dio gracias a Dios emocionado. «Alabado sea el Señor», exclamó. «Pensé que no llegaría a ver este día». Tras décadas de campaña moral y política, se había logrado ilegalizar el comercio de esclavos a partir del año siguiente en todo el Imperio Británico. Newton consideró ese logro como otro acto de la gracia de Dios en su vida. Verle concedido a Inglaterra el arrepentimiento nacional en un asunto tan grave antes de él morir. La esclavitud en sí aún tardaría algunos años más en abolirse, finalmente en 1833, pero el tráfico negrero, esa abominación que Newton una vez perpetró y luego combatió, estaba oficialmente condenado. Legado espiritual. De esclavo del pecado a heraldo de la gracia. La historia de John Newton es, ante todo, la historia del poder transformador de Dios. Su vida, contada una y otra vez en iglesias, libros y ahora incluso películas, ha inspirado a innumerables personas a creer que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Newton pasó de ser un hombre violento, perdido y cómplice del pecado social más atroz de su tiempo, a un ministro amoroso, autor de himnos que conmueven el alma y campeón de la justicia. Esa radical metamorfosis no se debió a una reforma moral propia, sino, como él nunca dejó de recalcar, a la sublime gracia de Dios obrando en él. En el ámbito cristiano, Newton dejó un rico legado escrito. Además de sus himnos, escribió numerosas cartas y sermones que se publicaron y circularon ampliamente durante el avivamiento evangélico del siglo XVIII. Su obra, Narrativa auténtica, 1764, una autobiografía en forma de cartas, narró sus primeros años y conversión y se volvió un éxito devocional, alentando a muchos a confiar en la misericordia de Dios. Otra colección, Cartas espirituales, Cardifonia, de 1781. También tuvo gran influencia, pues en ellas Newton aconsejaba con ternura pastoral sobre la vida cristiana práctica. Muchos líderes cristianos de siglos posteriores han citado a Newton como mentor a través de sus escritos. Por ejemplo, el predicador Charles Spurgeon adoraba leer los sermones y cartas de Newton por su calidez evangélica. Sin embargo, es el himno Amazing Grace, el vehículo principal por el cual la memoria de Newton perdura en la cultura popular global. Esta sencilla canción, entonada en funerales, bodas, celebraciones patrióticas o reuniones de iglesia, sigue tocando corazones con su mensaje de redención inmerecida. Cada vez que alguien se reconoce a sí mismo como un infeliz salvado, de algún modo está conectando con la vivencia de Newton. Sus versos han ofrecido esperanza a presos, a adictos en recuperación, a gente en depresión, recordándoles que siempre hay un camino de regreso, que nunca es tarde para cambiar porque la gracia de Dios es asombrosa y poderosa. En cuanto a la lucha contra la esclavitud, el impacto de Newton también fue significativo. Si bien él no inició el movimiento abolicionista, su apoyo moral y testimonio reforzaron la legitimidad de la causa. Sus palabras ayudaron a convencer a la opinión pública y a parlamentarios indecisos.
La imagen de un ex capitán negrero arrepentido apoyando a Wilberforce dio un rostro humano a la crueldad del sistema que se quería abolir. De cierta manera, Newton se convirtió en un símbolo viviente de que incluso aquellos implicados en el mal pueden reconocerlo, repudiarlo y trabajar para enmendarlo. En la historia de la abolición, John Newton ocupa un lugar como conciencia arrepentida que clama por justicia. Por último, el legado de Newton brilla en la Iglesia como ejemplo de humildad y perseverancia. Él nunca se atribuyó crédito por su cambio. Más bien, hasta su muerte, se maravilló de que Dios lo hubiera escogido como instrumento. En sus últimos años, aún casi ciego, seguía estudiando las Escrituras, escuchándolas si no podía leer, y orando fervientemente. Cuando ya no podía escribir sermones largos, repetía a menudo su frase de cabecera: Jesucristo es un gran Salvador para el mayor de los pecadores. Esta sencilla confesión resume la teología que vivió y predicó. Newton quiso que todos supieran que, si Dios pudo tener misericordia de él y usarlo, puede hacer lo mismo con cualquiera. Así concluye la historia de John Newton, marinero, negrero, convertido en predicador, poeta sagrado y paladín de la libertad. Es la historia de un prodigio de la gracia, de cómo la luz de Cristo iluminó uno de los rincones más oscuros y lo transformó en un faro. Hoy, más de 2 siglos después, cuando cantamos Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, recordamos con gratitud la vida de este hombre. Nos inspira a creer que por muy hundido que alguien esté en pecado o desesperanza, la gracia de Dios puede elevarlo, limpiarlo y darle propósito. John Newton, el siervo de esclavos hecho siervo de Dios, sigue predicando cada vez que su historia es contada. Fui perdido y Él me halló. Su gracia me rescató y me llevará hasta el hogar. A Dios sea la gloria por la sublime gracia que obró en John Newton y obra también en nosotros.